Saludos, seguidores de la República. Gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live. En esta ocasión continuamos hablando del tema de colocación de crédito y por ello me acompaña doña Elizabeth Morales Rivera, quien es subgerente de Copecaja, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doña Elizabeth? Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Y bueno, gracias a usted también por participar y también a ustedes quienes nos siguen. Saben que pueden dejar sus comentarios y consultas y vamos a tratar de irlas aclarando. Doña Elizabeth, sí quiero empezar con el tema un poco más general, porque existe un optimismo del Banco Central en el tema de la colocación de crédito, esperando un crecimiento del 3,6% para este año. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Visualizan que eso es realista, que eso es posible? ¿O cómo lo observan? Sí, bueno, efectivamente hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año bastante típico en todo sentido, ¿verdad? Y uno de ellos fue pues un poco la restricción o la contracción en la colocación de crédito, precisamente porque pues había una serie, digamos, de restricciones importantes. Para este año esperamos, nosotros proyectamos un crecimiento en la colocación de crédito. Hay una expectativa, digamos, de optimista en el sentido de que las condiciones van a ser mejores, ¿verdad? La actividad económica se va a empezar a reactivar y la necesitamos, por ende, para que el país salga adelante de toda la situación que estamos viviendo. Así que nosotros vemos, digamos, que las previsiones del Banco Central son realistas en el sentido de que sí las podemos lograr y que podemos darle mejores condiciones a los deudores para que puedan optar por esos créditos. ¿Y usted internamente algún número, alguna proyección específicamente con sus asociados? Sí, bueno, nosotros tenemos varias líneas de crédito, ¿verdad?, sobre las cuales estamos trabajando, por lo que vemos un crecimiento promedio aproximadamente de un 4% en el sentido de las diferentes líneas, banca para desarrollo, línea de consumo, tarjetas de crédito, en fin, que estamos ya trabajando con nuestros asociados y con la colocación de este crédito hacia ellos. Y ahora hablamos de que el 2020 fue un año complejo, bastantes retos en el tema en cuanto a la demanda del crédito como tal, pero para este 2021, ¿cuáles son algunos de los retos que podrían entorpecer un poco alcanzar esas metas? ¿Cuáles son algunos de esos obstáculos que pueden afrontarse? Podría ser un poco la incertidumbre, ¿verdad?, que puedan tener el deudor de cuáles van a ser las acciones o las medidas que se vayan a tomar a nivel gubernamental, es decir, a nivel de gobierno central. Podría ser por ahí, digamos, esa línea. Sin embargo, vemos con muy buen optimismo. Enero fue un mes de referencia nuestro que tuvimos una muy buena colocación de crédito, lo cual implica que si la proyectamos hacia los siguientes meses, podríamos considerar que vamos teniendo, digamos, una muy buena visualización del deudor de que puede, digamos, optar por crédito, sobre todo para lo que es el desarrollo de pequeños negocios, de pequeños emprendimientos, oportunidades también. Ahora que usted menciona el tema de los pequeños negocios, ¿cuáles son algunos de los sectores que usted considera, ustedes en Copecaja consideran que necesitan más esa atención, esas facilidades, ese acceso al crédito? Ahora mencionaste el tema de las pymes, pero también, ¿qué sectores visualizan ustedes que necesitan ese apoyo? En el caso, digamos, de los pequeños emprendedores, aquel asociado nuestro que además de su ingreso salarial, tiene un ingreso adicional, sea porque fue, digamos, forzado por la situación de la pandemia, porque algún familiar o porque parte del núcleo familiar quedó, digamos, sin trabajo y tuvo que, pues, ingeniárselas para poder llevar las necesidades y cumplir las necesidades de su casa. Entonces empezaron con un emprendimiento que les ha ido funcionando, pero para esto, para el crecimiento y para el mejor desenvolvimiento de este emprendimiento necesitan recursos, necesitan inversión, necesitan capital de trabajo. Entonces ahí es donde se abre la oportunidad. Y las cooperativas el año pasado tuvimos una reforma en la ley que nos permite poder a un asociado, ¿verdad?, que tenga un emprendimiento, que tenga una pequeñita empresa familiar ¿verdad?, o individual, poder optar por crédito a través de nosotros, de las cooperativas, y eso le da, digamos, una mayor oportunidad para poder formar y hacer crecer su negocio y empezar a dar, digamos, fuentes de trabajo a otras personas, ¿verdad? Porque el crecimiento de ese emprendimiento hace que el aparato productivo se mueva más. En cuanto al tema de las proyecciones, todavía el Banco Central apunta a un crecimiento específicamente en colones, un crecimiento amplio en el tema de créditos en colones. ¿Ustedes lo consideran que así va a ser y que esa moneda va a ser preponderante? Sí, efectivamente. Recordemos que en la moneda extranjera hay una serie de riesgos asociados a ellos, como es el
el valor de la moneda, el movimiento de ella en el tiempo. Entonces, el crecimiento en el crédito en colones es el que va a tener mayor peso y mayor relevancia, por lo menos en por lo menos en este primer semestre del 2021. Habría que ver cómo se comportan las condiciones para el segundo semestre, y recordemos que hay un tema pendiente que es con el Fondo Monetario para junio de este año, y eso nos va a permitir ver un poco cuál va a ser el desenvolvimiento de la economía para el segundo semestre del 2021. Y esos son factores relevantes. Creo que el tema de lo del fondo, el tema mismo, cómo va a ser la vacunación, creo que que va a ser un poco como para despertar la confianza de la gente que está un poco con incertidumbre al respecto. No sé cómo lo visualizan ustedes en ese sentido, que quizás con el paso de los meses, más bien, en vez de disminuir la demanda, más bien puede ir aumentando en cuanto aumente la confianza también. Así es, efectivamente, conforme vayan aumentando la aplicación de la vacuna y se vaya cerrando esa brecha que tenemos en cuanto a la inmunización de rebaño que llaman, ¿verdad? Además de que se vaya viendo un camino más abierto, un poquito más claro con respecto a las acciones del gobierno en el tema del déficit fiscal, eso podría, digamos, devolverse en el sentido de que las personas o los agentes económicos, como le decimos nosotros, que somos todos los consumidores en ese país, podamos tener ya ese nivel de confianza y efectivamente empiecen a aumentar los indicadores y los porcentajes de crecimiento que nosotros mismos hemos proyectado, y que todas, de una u otra forma, en el sistema financiero lo hemos hecho. Recientemente se han dado a conocer también las facilidades del Banco Central de financiamiento a las entidades, el tema de la normativa de CONACYF, que tuvo prórrogas en sus medidas. Pero ustedes, ¿dónde creen que puede haber más trabajo o más acciones para incentivar todavía más el crédito? ¿Qué más hace falta para incentivar la demanda del crédito? Bueno, tal vez un poco apoyar y asesorar, digamos, a estos, asesorar al tema del deudor, ¿verdad? Para que el deudor tampoco se convierta o la deuda se convierta también en un peso, ¿verdad? Que además de la pandemia y además de la situación se convierta en un peso de mayor endeudamiento y de presión hacia el deudor, por un lado a nivel físico, y por el lado del emprendimiento es asesorarlos y guiarlos para que puedan al menos tener una estructura base, ¿verdad? De forma tal de que realmente dirijan los recursos que están obteniendo en crédito a rentabilizarlos, ¿verdad? En no que se vuelva un costo adicional. Entonces, creo que la parte que nos queda es que nosotros mismos nos convertamos, ¿verdad?, en asesores directos y no solamente en una entidad que otorga crédito y listo, ¿verdad?, sino que nos volvamos una entidad que nos enfoquemos en la educación financiera y en el asesoramiento financiero, ¿verdad?, cuando así lo requieran las personas, ¿verdad?, tratar un poquito de no es inmiscuirnos en lo que la persona vaya a hacer, pero sí darle consejos y asesorarlos si es que es posible hacerlo, ¿verdad? Creo que esa es la parte que hace falta para que pues mucho que hemos visto, ¿verdad?, de que los niveles de endeudamiento de las personas ya no les alcanza para vivir, ¿verdad?, su salario y sus recursos. Entonces, no se trata solo de colocar crédito para que la cartera crezca, sino que también sea un crédito que sea razonable y justo, ¿verdad?, a las necesidades de los acreedores, en este caso del deudor. Creo que eso es como un vistazo a lo que ustedes están planteando, las estrategias que están manejando para ese tema. Si pudiera comentarnos un poco más cómo están afrontando el tema de la colocación de crédito internamente desde Copecaja. Ok, nosotros sí estamos con una estrategia muy focalizada, ¿verdad?, a colocar crédito de una forma, digamos, justa y razonable. Es decir, si le dejamos a la persona un disponible de liquidez suficiente para que pueda hacerle frente a sus necesidades básicas, y no solamente colocarlo por darle el crédito, ¿verdad? Porque es muy sencillo, si una persona se acerca a nosotros a solicitar un crédito, hacer un análisis y si le alcanza va a pagar el crédito. Bueno, pero le es suficiente para seguir con el resto de sus necesidades. La responsabilidad de nosotros desde el punto de vista financiero, ¿verdad?, y como responsabilidad social de la organización es precisamente ser un colocador de crédito, pero razonable y justo. Entonces nuestra estrategia va bajo ese enfoque. Y además estamos ya, bueno, preparados con un equipo de colaboradores capacitados para asesorar en temas de banca para desarrollo aquellos emprendimientos, necesidades que tengan, ¿verdad?, algunas personas con sus emprendimientos o proyectos que tengan, y por qué no dirigirlos a esos mecanismos, sino a líneas de crédito que son un poquito más onerosas para su necesidad. Entonces vamos en ese enfoque. Igual en el tema de colocación de crédito estamos con tarjetas de crédito que vamos también, no es a colocar en una forma masiva, sino justamente aquel deudor o aquel asociado
que realmente la vaya a utilizar y que la utilice de una forma razonable y no endeudarlos por endeudarlos. Esa es como un poco la línea que nosotros llevamos. Para recordar quizás un poco el año 2020, conocer cómo los tomó para todos, yo creo que por sorpresa todo esto que ocurrió. Algunas de las respuestas que ustedes tuvieron, de planes que tuvieron que implementar para no sentir tanto los embates de la pandemia, y también conocer cómo fue la colocación de créditos en el 2020, sabiendo que, como usted bien dijo, fue un año completamente atípico. Sí, efectivamente el 2020 fue un año en todo sentido y en todo aspecto bastante complicado, ¿verdad? En el caso nuestro, bueno, la colocación ha venido siendo, digamos, muy razonable en el sentido de que se le otorga crédito a quien tenga disponibilidad. Con los casos de los asociados nuestros, que a pesar de que son empleados del sector público y siguen percibiendo dinero, sí hubo una afectación en su núcleo familiar, que al final quedó, digamos, el deudor, en este caso el asociado, como la única fuente de ingreso de la casa, ¿verdad? O del hogar. Entonces nosotros aquí hicimos algunas prórrogas, ampliamos plazos, hicimos algunas readecuaciones para darle un poco más de liquidez al asociado, que el asociado sintiera esa ayuda, ¿verdad? Y ese apoyo de la cooperativa en el momento en que más lo necesitaba, para que después pudiese, ya cuando pues había un poco más de ingresos o esas fuentes de ingresos adicionales o su núcleo familiar se volvió a reactivar económicamente, pudiera seguir haciéndole frente a su compromiso y no a generar un efecto de, digamos, como decimos nosotros, de mancha crediticia para que después no pueda ser sujeto de crédito en otra organización o en otra entidad. Y con nosotros mismos incluso. Entonces, en eso nosotros sí trabajamos bastante con un importante grupo de asociados a los cuales le ayudamos en ese sentido, con beneficios sociales, apoyos en sentido de ayudas, ¿verdad? Para necesidades de donaciones, ¿verdad? Apoyamos mucho a sectores, digamos, más necesitados, en los cuales, obviamente, bien documentados y bien referenciados, dimos ayudas, ¿verdad? Sin retorno, para que se pudieran ellos apoyar. Y en lo que fue colocación de crédito, realmente fue un año con un menor crecimiento, pero al final tuvimos un crecimiento. Entonces eso fue favorable para nosotros, ¿verdad? En el sentido de que pues siempre hubo una confianza de nuestro asociado en que se le otorgara crédito. Y uno de los sectores que uno podría pensar o podía pensarse que iba a ser todavía un poquito más reducido era la colocación de crédito de vivienda, y aún así tuvimos colocaciones de crédito de vivienda. Significa que había un sector de la población que tenía, digamos, esa disponibilidad y esa posibilidad, y lo logramos hacer. Entonces cerramos todo el año con muy buenos indicadores, siempre en el margen de un riesgo controlado, ¿verdad? Un riesgo porque nos debemos a nuestros asociados, el capital que manejamos es de nuestros asociados, y lo vigilamos y velamos porque sea seguro y sobre todo rentable. Y eso lo demuestran los números que vimos, con los que logramos cerrar el año. Entonces eso nos dio una posibilidad de que este año 2021 iniciara, digamos, con muy buenos resultados, y vamos todavía, digamos, trabajando con esos resultados y con una línea de colocación justa y razonable, en el sentido de que es lo que necesita la sociedad y no solamente hacer una colocación por colocar, ¿verdad? Para finalizar, doña Elizabeth, quizás un último mensaje para los asociados en el tema de qué pueden esperar de Copecaja en este 2021, perdón, en el tema igual de las opciones de crédito que van a tener, y en general, algún mensaje que quiera enviar. Sí, Copecaja es una cooperativa, no es de las más grandes, está dentro del sector de las cooperativas más grandes de ahorro y crédito. Estamos cumpliendo 50 años este año, es un año de celebrar. Los invitamos a que nos visiten, a que consulten nuestros productos, ¿verdad? Estamos ya saliendo al mercado con una tarjeta de débito que le da, digamos, muchos beneficios, y tenemos una serie de promociones que efectivamente puede optar el asociado. Además de que líneas de crédito con tasas razonables, plazos interesantes que les permite pues tener una condición de liquidez importante para poder atender sus necesidades. Entonces, si se acerca con nosotros, lo asesoramos, lo atendemos, miramos y revisamos qué es lo que necesita, qué se ajusta más a sus necesidades, y pues sobre todo buscamos que el costo de ese crédito sea razonable e importante, ¿verdad? Y además de eso, los asesoramos para ver si realmente es eso lo que necesita o cómo fue, ¿verdad? El origen de la necesidad y cómo podemos atenderla de forma oportuna. Perfecto. Muchas gracias, doña Elizabeth, por su tiempo. Muchísimas gracias.
Un gusto saludarlos a todos y les desearles que este año sea mucho, mucho mejor que el próximo año y a cuidarnos todos porque eso es lo esencial este año. Así es, así es. Y bueno, gracias a ustedes también por observarnos y nos vemos próximamente en un nuevo Facebook Live. Hasta luego. Hasta luego.